Muy bien. Ahora que escuché que oraba mis hermanos Edgar y Dani, que se me hizo muy hermosa la oración que hicieron, hubo una frase que Daniel comentó que me llama la atención y aprovecho usarla. Hablaba de Jesús y su sacrificio y él decía, la muestra más grande de obediencia, la de Jesucristo. ¿Están de acuerdo, amados hermanos? Por supuesto que sí. No hay otra muestra más grande, ¿verdad? Y tiene mucho que ver lo que vamos a ver el día de hoy. Oremos. Padre, bendigo tu nombre, bendigo tu santa palabra, declaro por fe que no regresa vacía, que nos la enseñas, Padre, que la haces personal a nuestra vida, Señor. Venimos a buscarte, venimos a adorarte y venimos a aprender de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3, fíjate lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recalco el versículo 2, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, escuchen bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia es promovida por el espíritu de Satanás, ¿ok? Ese que tiene esa capacidad y ese poder. Ahora, este pasaje dice que antes de ser cristianos vivíamos de esa manera, vivíamos en desobediencia. Cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, el Espíritu Santo debe hacer un cambio en nuestra vida, amén. Ahora soy una persona que lloro más de lo que lloraba antes de conocer a Cristo, déjame decirte. Antes no lloraba y si lloraba era porque yo era muy macho, ¿sí me entiendes? Y ahora lloro más, ahora soy más sensible. Te comparto que incluso a veces cuando oro por los alimentos, Dios me hace consciente de su bendición y su amor, y a veces lloro cuando oro por los alimentos. Así de sencillo. Dios cambia nuestra vida cuando venimos a Él, amén. Y la vida antes de Cristo es una vida de desobediencia, y la vida en Cristo es una vida de obediencia, amén. Precisamente lo que yo quiero que veamos, el versículo clave de esta semana y este tema es 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Fíjate lo que dice. 1 Samuel 15, 23. ¿Estás ahí? ¿Dices amén? Doy lectura. Dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras dadas a Saúl precisamente porque desobedeció a Dios precisamente. Él dice, recalco la primera parte, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebeldía, ¿sabes? La desobediencia, la soberbia que trae consigo esto, viene de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque en Isaías 14 y Ezequiel 28 se habla del lucero, el hijo de la mañana, que se convirtió en Satanás. Déjame decirte, ¿por qué? Porque quiso ser como Dios. No se conformó con lo que Dios había hecho con él. De hecho, era un querubín protector. La orden más importante y alta y más cercana a la santidad de Dios. Y esta criatura que es Lucero, el hijo de la mañana, que se convirtió en el diablo, ¿ok? Quiso ser como Dios. Y la desobediencia y la rebeldía a veces trae eso. Y el día de hoy quiero que leamos número 16, donde aprenderemos de la desobediencia acerca de un mensaje precisamente de un hombre llamado Coré. ¿Cómo se llamaba? Coré. Dios enseña a través de ejemplos de obediencia y Dios enseña a través en su palabra de ejemplos de desobediencia.
Así que el día de hoy miraremos la desobediencia y rebeldía de un hombre y otros más en Números 16. Vamos a buscar, por favor, ese pasaje. Si estás ahí, dices amén. Muy bien, permíteme, voy para allá. Números 16. Leyendo este pasaje, Dios habló a mi corazón y me dijo que Él manda a la iglesia a obedecer a los hombres y mujeres que Él ha designado para gobernar a su pueblo. La rebeldía a la autoridad de Dios es satánica y trae maldición y juicio. Déjame decirte, este es el mensaje que Dios tiene para nosotros esta hermosa mañana a través del número 16. Lo primero que te quiero compartir, el tema se llama espíritu de rebeldía o de rebelión. ¿Cómo se llama el tema? Espíritu de rebeldía. Muy bien. Tres cosas quiero comentar sencillas acerca de esto. Lo primero que quiero comentar es que el espíritu de rebeldía se levanta contra la autoridad de Dios. El espíritu de rebeldía, en segundo lugar, esconde su verdadera motivación, que es el pecado. Y en tercer lugar, quiero comentar que el espíritu de rebeldía daña a los rebeldes y daña al pueblo de Dios. Tres cosas sencillas que vamos a ver esta hermosa mañana. ¿Amén? Muy bien. En primer lugar, el espíritu de rebeldía se levanta contra la autoridad establecida por Dios. Números 16 del 1 al 3. Doy lectura, dice la palabra. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, y varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Muy bien. Coré, el pasaje enseña que Coré, Datán y Abiram y On se levantaron en contra de ¿quién? De Moisés, ¿ok? Se levantaron en contra de Moisés y de Aarón también. Ahora, es interesante, pero Rubén, Coré es descendiente de Leví. La tribu de Leví fue escogida para sostener y cuidar los utensilios del tabernáculo de Jehová, ¿ok? Era una tribu que fue llamada aparte para servir a Dios de manera especial en su tabernáculo o su tienda pues de adoración, ¿ok? Ahora, este hombre ya servía a Dios. Coré ya era parte del servicio en el tabernáculo. Y se levantó contra Moisés y contra Aarón. Los otros, Datán y Abiram y On, hijos de Rubén, se levantaron también contra Moisés y contra Aarón. Y algunos dicen que tal vez Rubén, la tribu de Rubén era un poco amargada en su corazón, porque Rubén era el primogénito de Jacob. Pero Génesis 49 explica en la bendición que Jacob da a sus hijos, que Rubén no recibió la primogenitura, porque tú sabrás que Rubén se metió sexualmente con la criada, con una de las esposas de Jacob, con Bila. Y en Génesis 49 se especifica que él no sería el principal por cuanto envileció el lecho de su padre. De manera que él, Rubén, o los descendientes de Rubén, tal vez desearían la primogenitura y tal vez Coré, como descendiente de los levitas, que ya servía a Dios, también escondía una motivación mala, obviamente pecaminosa, en su corazón. Ok, ahora, ¿cuál fue la acusación? Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, basta ya de vosotros. Eso significa, estamos cansados de que ustedes lideren. ¿Estamos de acuerdo? Ya no queremos que tú nos gobiernes. Así de sencillo. Otra acusación era, fíjate lo que dijo, todos somos santos y somos iguales. Tenía razón Coré en eso, claro que sí. Luego dijo, Dios está con todos nosotros, con todo el pueblo. Eso es cierto también. Ahora, lo interesante es que si es cierto, todos somos delante de Dios del mismo valor. Amén. Pero no todos tenemos la misma función. Ahí radicaba la diferencia de Coré y estos hombres que estaban en contra de Moisés. ¿Es cierto? Y como decía ahora que en el devocional Tony, decía que a través de Jesucristo Dios nos hizo sacerdotes delante de Dios. Podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Sabes? La Iglesia Católica enseña que todavía ocupas ir con un hombre para que ese hombre, a través de él, tú llegues a Dios. Eso no es bíblico. No es bíblico.
Un cristiano puede llegar a Dios, una persona puede llegar a Dios a través de la sangre de Jesucristo directamente a su santuario. Amén. Pero eso no significa que Dios no llama y separa hombres de manera especial para su obra. Amén, hermano. Algo muy diferente. Todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero también Dios llama a personas para darles encargos especiales. Eso es importante también para nosotros saber. Así que la cuestión fue entonces, estamos cansados de su liderazgo, todos somos santos, y dice otra razón, porque se levantan contra la congregación. Versículo 3. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como diciendo, ¿y por qué ustedes se ponen en primer lugar a gobernar? ¿Estamos? Todos somos santos, Dios está con todos nosotros. ¿Por qué tú diriges? Ahora, es obvio que una persona que está en rebeldía, su corazón está endurecido y no alcanza a ver las cosas como son, déjame decirte. Porque él no sabía, o tal vez lo había olvidado por su corazón endurecido y pecaminoso, que Moisés no se puso solo. Que Aarón no se puso solo, amén. Era algo de Dios. Así que la rebeldía, fíjate, contra Moisés y contra Aarón, realmente no era contra esos hombres, era dirigida a ellos humanamente, pero en primer lugar, ¿a quién era dirigida? Era Dios. Por eso la Escritura enseña en Romanos capítulo 13, fíjate lo que dice, vamos a ese pasaje, el orden es establecido por Dios. Y es importante que nosotros sepamos que cualquiera que se opone al orden establecido de Dios, acarrea condenación. Romanos capítulo 13, fíjate del 1 en adelante. Sométase toda persona, que dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, escuchemos bien, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios es un Dios de orden, amén, no de confusión. Por eso Dios establece en cada área y estructura de la sociedad gobernantes. Tú ves autoridades civiles que tenemos nosotros, ¿no es cierto? No podemos hacer lo que nos da la gana, así de sencillo. Si tú quieres salir desnudo, ¿me entiendes?, a la calle, porque me da la gana salir desnudo. Bueno, tú puedes, aparte que vas a dar vergüenza, ¿sí me entiendes? Te va a arrestar la policía y te va a llevar a la cárcel, ¿ok? No puedes hacer lo que tú quieres, así de sencillo. En casa, por ejemplo, los hijos, ¿hacen lo que quieren? No deben hacerlo. No deben hacerlo, ¿me doy a entender? Está papá, está mamá, que dirigen, a ver, y muchas veces los hijos son como el pueblo de Israel. Ya basta, y siempre me dices, y solo gobiernas, y haces esto, y haces esto. Así es, ¿me entiendes? Vamos a la escuela, y están los maestros, los directores, y vamos a la congregación, y también hay hombres y mujeres que Dios puso en ese lugar, ¿amén? Muy bien, así que es importante, cuando alguien está en su corazón endurecido, no puede ver las cosas correctamente. No las puede ver como son, ¿sabes? Muy bien, ahí está entonces la acusación. Ya no queremos que nos gobiernes, ya no queremos que estés sobre nosotros. Ok, ¿cómo actuamos en medio de la rebelión? ¿Qué hizo Moisés? Versículo 4, fíjate lo que dice. Volvamos a Números 16, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Lo primero que hay que hacer cuando enfrentes alguna rebelión o rebeldía, ¿sabes? Tienes que orar, amén. Tenemos que orar, tenemos que postrarnos delante de Dios. Y yo me imagino, mi opinión personal, que Moisés se postró no solamente porque era lo correcto para buscar a Dios, sino que, vamos a ver más adelante, que la rebeldía daña al pueblo de Dios, daña el lugar donde surge, donde aparece, déjame decirte. Así que yo creo que Moisés se postró, y yo pienso, obviamente, que Moisés decía, oh Dios, yo no sé qué es lo que viene con esto. Porque al ver que venía Coré con Datán, Abirán, con otro hombre llamado On, y luego 250 personajes, ¿quiénes eran? Príncipes de Israel, gente del consejo, gente de renombre, dice el pasaje. No era cualquier gente la que estaba en contra de Moisés y Aarón, ¿estamos de acuerdo? O sea, dijo Moisés, híjole, esto ya se puso feo, ¿sí me entiendes? Esto está complicado. La confrontación a nadie nos gusta, déjame decirte. A nadie nos gusta, y si pudiéramos hacerlo un lado, mejor haríamos un lado. Pero a veces no puedes escapar, no puedes huir.
Tienes que enfrentar. Lo primero que hay que hacer cuando tú enfrentas la rebelión o la rebeldía es que debes orar. En segundo lugar, lo que hay que hacer cuando viene la rebelión o la rebeldía, lo que hay que hacer es dejar actuar a Dios. ¿Sabes? Es hermoso porque Moisés buscó la ayuda de Dios y él hizo todo lo que Dios le dijo. Fíjate el versículo 5, que es lo que dice. Dice, y habló Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Sabes qué? Yo no decido este asunto. Amén. Yo no lo decido, es Dios el que lo decide. No te preocupes, Coré. Tú vente el día de mañana y que Dios sea el que hable, el que diga. Tan sencillo como eso. Algo que a veces hacemos cuando enfrentamos este tipo de situaciones, queremos nosotros usar nuestra sabiduría, lo que hemos aprendido, nuestras palancas, yo no sé, y no dejamos actuar a Dios. Y no dejamos que Dios se manifieste entonces para que Él haga su obra en medio de la dificultad. Otra cosa que hay que hacer cuando enfrentamos la rebeldía y la rebelión. ¿Sabes? Proteger al pueblo. Orar por el pueblo. Versos 20 al 22. Fíjate lo que dice. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, miren, como todo el pueblo está en contra, porque más adelante, déjame ver si busco el versículo, dice 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿qué dice? Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Coré entonces se jaló a estos hijos de Rubén, ¿verdad? Luego atrajo 250 gente importante en el pueblo de Dios, y luego ¿qué más hizo? Atrajo a ¿quiénes? A toda la congregación. Ahora, ¿te imaginas tú el trabajar para atraer a tanta gente? Ahora, antes de que este Coré vaya con Moisés y Aarón a decirle que ya no quiere que lo gobierne, ¿qué tuvo que haber hecho Coré? Contaminar a muchas personas. Oye, fíjate, ¿verdad que no está bien que Moisés y Aarón sean los que gobiernen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ellos, fíjate que, no, sí tiene razón, fíjate, sí. Ahora, Coré lo único que hizo, ¿sabes? Fue usar a las personas. Su corazón era malo, su corazón estaba endurecido y él solamente usó a la gente. ¿Sabes para qué? Para juntar a la gente en contra de Moisés, porque él tenía escondido algo en su corazón. Es interesante, pero la rebelión solo es manifestación de un pecado interno. Algo que solamente Dios ve y que luego la gente puede observar también. Así que, ¿qué hay que hacer cuando enfrentamos rebelión? Orar a Dios, dejar que Dios haga su obra, interceder por el pueblo, déjame decirte. Debemos cuidar la iglesia, amados hermanos. Cuidarla de chismes, cuidarla de gente que habla mal de los pastores, de los líderes, gente amargada, gente que está insatisfecha porque no tiene lo que quiere, porque se siente mal, así de sencillo. Y ese tipo de personas daña a la iglesia. ¿Sabes? Te hablo mi corazón y te hablo como pastor. De mí pueden decir lo que quieran. Que tiene un pasado oscuro. Lo dicen porque soy morenito, hermanos. ¿Sabes? No me importa. Aún de mi esposa y mis hijos pueden hablar. Y yo digo, aguantamos vara, ¿sí me entiendes? Porque de alguna manera es parte del trabajo también. Somos gente pública, así de sencillo. Así de sencillo. Nos ven y como estamos muy al frente, pues se ven nuestros defectos. La gente que está allá atrás, nadie la ve, no le ven sus defectos. El que está delante sí se ve. ¿Me doy a entender? A eso me refiero. Ahora, pero te digo la verdad, me da mucha tristeza en mi corazón como pastor, cuando una persona con un corazón dañado, malo, pecaminoso, lastima a otro cristiano y lo engaña y le murmura y desanima su vida. ¿Sabes? Hay cosas que han entristecido mi corazón. Hay gente que nos ha amado durante muchos años y por recibir murmuraciones y chismes hasta nos empiezan a odiar. ¿Sabes? Esto duele en el corazón. Cala sabroso. ¿Sabes? Pero mira, eso realmente me duele en mi corazón. Que desanimen el corazón de otras personas y se alejen de Dios. Muchas personas cuando son murmuradas y chismeadas y tantas cosas, no buscan otra iglesia.
solamente se alejan de Dios. Ese es un corazón satánico. Por eso el pasaje, 1 Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es algo de Satanás. El diablo quiere que la gente se aleje de Dios, de su pueblo, que no busque a Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Parte de la aplicación es, tengamos cuidado con la gente que daña a la iglesia. Y ahorita vamos a ver que puede ser tu pariente, déjame decirte. Alguien dijo, ay, ay, ay. ¿Qué hacemos? Protegemos al pueblo, porque Dios iba a aniquilar, versículos 20 al 22, fíjate, número 16, 20 al 22 dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés y diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Moisés era un hombre manso, dice la Escritura, el hombre más manso de toda la tierra. Solamente de Moisés se dice eso. Mira, no era un hombre de un carácter colérico y mala onda, ¿sí me entiendes? Era manso, tranquilo. Y aún así pensaron mal de él, déjame decirte. Que era un pan dulce. Quiero que sepas que hay cristianos en la iglesia que son como picones. Voy a explicarme. Son dulces, son amorosos, son hermosos. Aman a Dios, aman la obra, aman la iglesia, están listos para servir. Esa gente es hermosa en el pueblo de Dios. Esa gente es hermosa, quiero rodearme de ellos. Quiero estar cerca de Dios porque aprendo de ellos, ¿sabes? Quiero que lo sepas, en esta congregación hay hombres y mujeres que son un pan de Dios, que aman al Señor. No son perfectos porque nadie lo es, pero aman a Dios. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por este tipo de hombres y mujeres que aman a Dios, que aman la iglesia, que cuidan, protegen la iglesia? ¿Qué tan importantes son estas personas en la iglesia, en el pueblo de Dios? ¿Sabes? También el pasaje dice que hay que hacer para cuando enfrentamos la rebelión. ¿Sabes? Debemos orar también para que Dios castigue a los rebeldes. En el versículo 5, fíjate lo que dice número 16, el versículo 15, 16, 15, fíjate lo que dice, Moisés está orando. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés dice, Dios, me están reprochando, me están diciendo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 12, 16, 12. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Sabes qué? Lo que tú digas, lo que tú quieras hacer, no me importa, no me interesa. Ahora, es interesante, pero un comentario dice que la palabra iremos que aparece aquí en el verso 12 significa un asunto legal, es una palabra legal. La idea es que ellos no quisieron acercarse a un tribunal para revisar si lo que decían era correcto o no era correcto. ¿Me doy a entender? Es interesante. La gente que solo quiere dañar no le interesan las explicaciones. No le interesa que no, ven te explico, mira, déjame llamo a esta persona para que diga, para que hable, para que vea que sí es cierto. No, así es. No puedes hacerla cambiar de opinión, porque su corazón ya está corrompido. ¿Cómo está su corazón? Corrompido. Terrible. ¿Ok? Así que también oramos para que no acepte su ofrenda. El versículo 15 dice, Moisés se enojó y dijo, no mires a su ofrenda. Esto es importante porque los acercó a la audición 50, a Coré, Datán y Abiram, los acercó al tabernáculo, una tienda, de adoración a Dios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ahí estaba, los acercó con un incensario. Los únicos que podían traer incensario eran los sacerdotes. Solo ellos. Entonces Moisés dijo, acércate con un incensario y vamos a ver si Dios te acepta. ¿Me doy a entender? Ese era el plan, pues. Era la razón por la que Moisés dijo que se acercaran. Entonces Moisés dijo, Señor, no reciba sus ofrendas.
No merecen, Señor, estar en tu presencia intercediendo por otros. Amén. Terrible. Ahora, es increíble cómo una sola persona, cuando Moisés ora y dice, ¿por qué vas a matar a todo el pueblo, Señor? ¿No fue un solo hombre el que pecó? Fíjate lo que una sola persona puede dañar tanto una familia, un lugar de trabajo, un salón de clases, una congregación. Una sola persona, con su lengua maldita, ¿sí me entiendes? ¿Cómo daña? Yo diría que el pecado que más daña a la iglesia es el pecado de la lengua, déjame decirte. El chisme y la murmuración y la forma tan fácil como hablamos mal de las personas. Es increíble. Si yo pudiera decirle a alguien, hermano, ¿sabes qué? Mira, nomás tu boca, no digas nada, no digas nada. Solo bendice, amén. Ahora, obviamente cuando las cosas están mal en el pueblo de Dios y hay gente que se levanta en contra del liderazgo, las causas de Dios son defendidas por Dios mismo, déjame decirte. Fíjate lo que dice el versículo 19, número 16, 19. Ya Coré había hecho juntar con ellos la congregación a la puerta de la reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Sabías tú que Dios se manifiesta aún en medio de grandes conflictos? Dios se manifiesta en otro pasaje ahí mismo, 41 y 42, fíjate, 41 y 42 del 16. Dice, el día siguiente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, le echaron la culpa a Moisés y Aarón porque murió Coré, Datán, Abirán, los 250. Le echaron la culpa a Moisés. ¿Ok? Otra vez el pueblo. 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. ¿Sabes? Es Dios el que respalda a esos hombres y mujeres que Él llama. De hecho, déjame decirte que Dios respalda la autoridad. Dios respalda a papá y a mamá, al jefe, al patrón, al pastor, cuando están haciendo lo correcto. Y cuando alguien se levanta en su contra, tú solo debes buscar a Dios, hacer lo que dice la Escritura, y se aparece la gloria de Jehová sobre ese conflicto, sobre ese problema. ¿Amén? Muy bien, ahí está pues. Lo primero que aprendemos entonces acerca del espíritu de rebeldía es que se levanta contra la autoridad. Pero en segundo lugar lo que aprendemos es que el espíritu de rebeldía esconde en su interior pecado como su verdadera motivación. Esconde en su interior pecado como su verdadera motivación. Número 16, 8 al 11. Muy bien. Se rebelaron, se levantaron. Fíjate lo que dice del 8 al 11. Número 16, 8 al 11. Doy lectura. Dice la palabra. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Cuál era la verdadera motivación de Coré? Coré era un levita. Los levitas eran encargados de los utensilios del templo, levantar la tienda, lavar los utensilios, cargarlos, llevarlos. El trabajo de los levitas era meramente material, ¿me doy a entender? Era material. Ellos cuidaban que las cosas se vieran bien, pintarlas, era material. Ellos no se metían en el aspecto espiritual. No intercedían por la gente, no oraban por la gente, ese no era su trabajo. Su trabajo solamente eran las cosas materiales. ¿Y qué fue lo que Moisés descubrió con respecto a Coré? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Cuál era la motivación verdadera de Coré en esta situación? ¿Alguien ya se dio cuenta? Dice, versículo 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? En otras palabras, Leví, Dios te llamó, tú eres parte del servicio a Dios.
Vas a trabajar en el tabernáculo, estarás cerca. Abrirás las puertas, lavarás las sábanas, los utensilios, recogerás, los llevas, traes. Estás cerca del tabernáculo, Dios te trajo. Tú eres el único que va a hacer eso. Pero dice, aparte de eso, ¿quieres también el sacerdocio? Eso Dios solamente se lo dio a Aarón y a su descendencia. ¿Sabes cuál era el problema de Coré y estas personas? Querían más. Había envidia, había codicia, celos en su interior, en su corazón, porque no estaban conformes con lo que Dios les había dado. Querían entonces ellos más. Por eso el versículo clave, 1 Samuel 15:23 dice que como pecado de adivinación es la rebelión, ¿y qué más? Y como pecado y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es algo diabólico, ¿sabes? Es algo diabólico porque surge de la codicia, de la envidia. Tú quieres que esa persona se baje, ¿sabes por qué? Porque Coré quería estar él. Pero lo interesante en el pueblo de Dios, y quiero comentarte algo, algunas gentes pueden pensar, es que aquí no hay democracia. Y te voy a explicar algo. En el reino de Dios no se maneja por democracia. Se maneja por teocracia. Dios escoge hombres, escoge mujeres para propósitos específicos. ¿Quién lo escoge? Dios lo hace. Cuando tú y yo no estamos de acuerdo con la persona que está dirigiendo, con tu papá, con el jefe del trabajo, con el maestro, el director, con el encargado, con tu autoridad, estamos en contra de Dios. Porque nosotros, ¿sabes qué? No queremos ser gobernados, queremos gobernar. Queremos dirigir. Queremos ser nosotros los que estemos allá adelante, pero no olvidemos algo. El que asigna en el reino de Dios los lugares de servicio es Dios, es su Santo Espíritu. Se acercaron Jacobo y Juan, y otro pasaje dice que fue la mamá, y le dijo a Jesús, maestro, que en tu reino se sienten mis hijos, ¿no es cierto? Uno a la derecha y otro a la izquierda, maestro, que así sea, maestro. ¿Sabe qué significaba eso? Que cuando Jesucristo sea el rey, según su concepción, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque pensaban que era aquí en la tierra, que Jacobo y Juan fueran la mano izquierda y la mano derecha de Jesucristo. O sea, estaba pidiendo un huesote. Yo quiero poder, ¿me entiendes? Yo quiero que mis hijos tengan poder. Entonces Jesús le dijo, está bien, lo tendrán. ¿Eso dijo Jesús? No. No es mío asignarlo. El Padre es el que asigna los lugares, déjame decirte. Y leí un versículo que decía, es interesante, pero el que nace chaparro, chaparro se queda, ¿sí me entiendes? Mateo 6:27 dice, ¿y quién podrá, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 45 centímetros es un codo. Las cosas que Dios hace así permanecen. Si tú estás chaparrito y estás enojado y triste con Dios, ¿sí me entiendes? Porque te hizo chaparro, estás en desobediencia contra Dios. Así de sencillo. Si piensas que estás poco agraciado, para ir fácil, estás feo. ¿Sí me entiendes? Quiero que sepas algo. Estás en rebeldía contra Dios. El que tiene el pelo chinito lo quiere lacio, el que es gordito quiere estar flaquito, el moreno quiere estar güero, el ojo verde, ¿sí me entiendes? Y parece que nada nos da gusto. ¿Por qué no aceptas como Dios te hizo? Te voy a decir un secreto. ¿Sabes? Yo soy una persona que no soy muy agraciada. ¿Puedo escuchar amén? Te voy a decir algo. No me considero muy agraciado. Me miro al espejo y digo, oh Dios. Pero te voy a decir algo. No me importa, no me interesa. No me interesa lo que la gente piense de mí, que estoy feo, que estoy morenito, que nunca fui atlético, déjame decir. Siempre quise ser atlético. Nunca pude hacer eso. ¿Ok? Pero te voy a decir algo.
yo entendí una cosa. Dios me hizo único y especial. Nadie es como yo. Nadie es como yo. Nadie es como tú, hermano. Ese defecto, estás chaparro, alto, chino, lo que sea, tú eres único delante de Dios. Escucha bien. Un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Escuchemos bien. En lo que te andas comparando con otros, en los que andas viendo cómo quieres que otros sean, ¿sabes? Ni siquiera aprecia lo que Dios hizo contigo. Pero el secreto es este, que te quiero decir. El asunto no es lo que la gente piense de ti, es lo que tú crees que eres delante de Dios. Así que no me importa estar feo. Te lo digo con orgullo. ¡Ah! Tiene sus ventajas de estar feo, déjame decirte. ¿Sabías tú que el que es muy guapo y la mujer muy bella andan sobres de él y de ellos? He hablado con 2 o 3 gente muy guapa que ha batallado mucho porque está tan guapo y tan guapa que se la avientan como no tienes idea. Entonces, mejor estar así. ¿Sí me entiendes? Bueno, ok. Pero fíjate, el espíritu de rebeldía esconde en su interior pecado, codicia. ¿Sabes? Quería tener lo que Dios no le había dado. Es importante que nosotros entendamos algo. Romanos 9, 13 al 16. Es importante, hermano, porque tu corazón va a descansar. Hasta que tú aceptes lo que Dios quiere contigo, lo que hizo contigo, lo que te dio a ti, vas a descansar y no vas a codiciar. Amén. Y tendrá paz tu corazón. Romanos capítulo 9, versículos 13 al 16. Doy lectura a la palabra. Romanos capítulo 9, del 13 al 16. Doy lectura. Dice la palabra de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Jacob? ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Tan sencillo como eso. Y cuando no estamos de acuerdo con la autoridad porque Dios la puso, estamos en desobediencia delante de Dios. Sea tu esposo, sea tu papá, sea tu jefe, sea tu pastor, sea tu encargado, tu supervisor, sea la autoridad aquí civil de nuestro estado. ¿Sabes qué? El presidente, que para aquellos que fácil blasfeman y hablan mal del presidente y los diputados, Dios tenga misericordia de nuestras vidas, amados hermanos. No hagamos eso en el nombre de Jesús. No hagamos eso en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos hablar mal de gente que ni sabemos, ni conocemos? Y aunque conociéramos, hermanos, debemos orar por esos hombres. Que Dios les abra la mente para que entiendan la gran importancia que tienen en esos lugares de poder. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Eso enseña la Escritura. Oremos por la gente que está en eminencia, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo... Corintios 12, 4 al 11. Corintios 12, 4 al 11. Doy lectura, dice la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Escuchemos bien. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice? Como Él quiere. Como su santa voluntad quiso. ¿Por qué naciste tú en una cuna de oro y otros nacieron en una cuna de lodo? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué tantos problemas en tu casa? ¿Por qué te ha bendecido Dios? ¿Por qué todo ha sido fácil para ti? Porque Dios ha querido. Dios en su soberanía, en su sabiduría dijo, así va a ser. Él lo determinó, déjame decirte. Y cuando estamos en contra de lo que Dios estableció y planeó, entonces estamos en rebeldía delante de Él.
Dios ya había escogido a los levitas para servir en el tabernáculo. Su trabajo no era de sacerdotes, sino servidores al servicio de los sacerdotes. Ellos solo podían servir en lo referente a la cosa del santuario, no a representar al pueblo ante Dios. Las cosas materiales del templo eran sus responsabilidades, no las ofrendas a Dios. Amén. La envidia, los celos y la codicia, aunados a la amargura por las cosas que no somos o no tenemos, pueden llevarnos a rebelarnos contra Dios, nuestros padres o contra cualquier autoridad. Por eso lo más importante es guardar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro corazón, porque no somos sensibles y no buscamos a Dios. Si un cristiano no busca a Dios continuamente, ni siquiera sabe qué está pasando en su corazón. Pero cuando tú y yo vamos a Dios y nos postramos y vemos su palabra y le decimos, como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de ¿qué? Perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando tú y yo hacemos esto todos los días y a veces varias veces al día, entonces Dios puede ver nuestro corazón y yo puedo ver mi corazón. Y cuando yo veo mi corazón, que hay cosas feas, horribles en él, entonces yo le digo, Dios, ayúdame, Señor. No quiero pensar así, sentir así, no quiero ser así. A veces la gente puede pensar y hablar mal de los que sirven a Dios, o de los líderes o las autoridades. Es que es así, es que es egoísta, que es soberbio, pero lo cierto es que no conocen a las personas. Y quiero que sepas algo. Tu servidor, al igual que tú, pienso que Dios me ha bendecido por poder servirle, que es un honor servirle, déjame decirte. Y quiero que sepas algo, no me considero que soy mejor que tú. Quiero que sepas que sí me considero más responsable que tú, pero no mejor que tú. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Moisés no era mejor que el pueblo, ninguno del pueblo, pero era más responsable delante de Dios. Tan sencillo como eso. Por eso, aquel que se acerca a servir al Señor debe tener mucho más cuidado. Por eso, en las cartas pastorales se habla de los requisitos de los hombres que quieren servir a Dios. Amén. Es importante, no cualquiera lo puede hacer, porque necesita cuidar mucho su vida y tiene que servir a Dios con temor y con temblor, amados hermanos. A veces paso a predicar y alguien puede pensar, no, pues este ya se la sabe, predica muy seguido. No, hermanos, me tiemblan las piernas todavía. Y sudo mucho, a veces sudo mucho y a veces me quedo bien frío, bien frío. Así pasa pues. Pero yo le digo a Dios que me permita sentir eso, porque eso me recuerda que es algo importante y responsable lo que estoy haciendo. Amén. Por último, ya para terminar, el espíritu de rebeldía no solamente se levanta contra la autoridad establecida por Dios. El espíritu de rebeldía no solamente esconde pecado como su verdadera motivación, ¿ok? Sino que por último, el espíritu de rebeldía, ¿sabes?, daña a los rebeldes y daña al pueblo de Dios. Coré, Datán y Abiram, junto con los 250 príncipes del pueblo, perecieron junto con sus familias. ¿Ok? De On, hijo de Pelet, no se dice nada más. Parece que se apartó de la rebelión, pero hay algo muy sorprendente en todo esto. Fíjate lo que dice, vamos a buscar un pasaje que aparece aquí, número 16. Algo que sorprende. Déjame te busco el pasaje. Dice, vamos a leer por favor del 25 en adelante. Amén. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Aprendizaje, apártate de aquellas personas que murmuran en contra de la autoridad. Apártate, aléjate, porque habrá juicio sobre ellos. Juicio. Pero no es eso lo más importante que te quiero compartir ahorita, en este punto. Ahorita voy para allá. Dice, 27, y se apartaron de la tienda de Coré, Datán y Abiram en derredor. Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Ahí estaban. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese esas cosas y que no las hiciese en mi propia voluntad,
Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Todo Israel que estaba en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué tal? Daña, ¿sabes? La rebeldía daña a aquel que la posee y daña al pueblo de Dios. Murieron aproximadamente 1000 personas. Pero más adelante, tú lees el pasaje después, la última parte de Número 16, y hubo otra rebelión contra Aarón y Moisés por la misma situación que estamos hablando ahorita, y murieron 14,000 personas del pueblo de Dios. Cuando una persona se rebela, donde sea que lo haga, va a dañar su vida, porque seguro hay juicio. Ahora, todos los pecados que cometemos nos alejan de Dios. ¿Amén? Pecado te aleja de Dios. Pero hay un pecado que no solo te aleja de Dios, sino que te pone en contra de Dios. Es la rebeldía. La rebeldía, acompañada de la soberbia y la arrogancia, no solo te aleja de Dios, sino que te pone en contra de Dios. Por eso cuando el hombre dice: yo puedo solo, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, Dios, yo hago lo que yo quiero, es mi vida, ¿por qué te metes? No quiero que tú gobiernes, ¿me entiendes? Cuando Coré dijo: no quiero que tú me gobiernes, a Moisés y Aarón estaba diciendo: no quiero que Dios me gobierne. Cuando hacemos eso, ¿sabes? Estamos en franca rebeldía contra Dios. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú y yo somos soberbios, yo puedo solo, no me digan nada, hago lo que yo quiero, es mi vida. Cuando hacemos eso tú y yo, entonces Dios se pone en nuestra contra. Yo te pregunto, ¿quieres que Dios esté en tu contra? ¿Quieres pelear contra Dios? ¿Acaso crees que le vas a ganar a Dios? Como dice un amigo mío, es ponerse con Sansón a las patadas. ¿No es cierto? Es obvio que siempre perdemos cuando estamos lejos de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Ahora, la rebeldía daña, pero una de las cosas que hace la rebeldía en el pueblo de Dios, ¿sabes qué es? Mientras está el asunto de la rebeldía, ¿quién dice la verdad y quién dice no? Y que Moisés es cierto, que no es Moisés fue enviado por Dios, y que Coré tiene la razón. En lo que todo el pueblo está pensando todo eso, ¿me doy a entender? El tiempo, no dice el pasaje cuánto tiempo se llevó todo esto, cuántos días pasaron. Pero mientras la gente estaba efervesciente, y el chisme y la murmuración, y será así, y será que Dios, mientras pasaba todo eso, la obra de Dios se detenía. El propósito de Dios no se cumplía en el pueblo de Dios. ¿Y sabes quién es el que no quiere eso? Es Satanás, es el diablo. Por eso la rebeldía, ¿sabes? Él la promueve para que no se cumpla el plan de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y en tu congregación. ¿Sabes? Esto es importante, pero lo que te quería comentar es que Números 26:11 dice que los hijos de Coré no murieron. Escucha lo que te voy a decir. Los hijos de Datán y Abiram murieron, fueron tragados, ¿ok? Los 250 fueron fulminados, ¿sí me entiendes? Ahí nomás estaban ofreciendo el incienso, el huesito, ¿sí me entiendes? Ahí quedó, nomás. Pero los hijos de Coré no murieron. Fíjate, Números 26 dice, Números 26:11, por favor. Los hijos de Coré no murieron. Escucha bien, eso es importante. Ellos no estuvieron de acuerdo con su padre. ¿Me di a entender? Coré se levantó en contra de Dios, de la autoridad, y sus hijos, su descendencia, también se refiere a su descendencia, no fueron con él. Como que dijeron: ¿estás en contra de Moisés y Aarón? No vamos contigo.
No te seguimos a ti. A veces los hijos siguen a papá y a mamá solo porque son sus padres. No disciernen la voluntad de Dios. Es que es mi primo, mi pariente. Está mal, está pecando, pero es mi primo. ¿Qué quieres que haga? Debes reprenderlo en el nombre de Jesús. No debes seguir con él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cómo dice la palabra? Ni en camino de pecadores ha andado. No te unas con ellos. Aléjate en el nombre de Jesús. No tienes que hacer lo que hace papá, mamá, solo porque es tu papá y tu mamá. Tu tío, tu abuelo, es que es mi abuelita, la quiero tanto. Pues si está pecando en el nombre de Jesús, repréndela. Varones, si tu esposa peca y es chismosa y habla de más, debe reprender en el nombre de Jesús. Si tu esposo está robando en el trabajo, es grosero, está insultando, lastimando gente, reprende en el nombre de Jesús. Ya basta. Es que es mi esposo, es que es mi esposa, tengo que estar con él aunque esté mal. No es correcto, no es de Dios. No, ese es el camino de Dios. ¿Cómo vamos a crecer si no nos exhortamos y reprendemos unos a otros en el camino de Dios? No podemos crecer de esta manera. El pecado es pecado. Por eso la Escritura dice que los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos morirán por el pecado de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Coré murió por su propio pecado. Los hijos de Coré no murieron, porque siguieron a Jehová. Porque Dios le dio sabiduría para discernir: mi papá está mal, no lo voy a seguir. Hijos, jóvenes, algunos de ustedes no tienen padres cristianos, y es más difícil seguir a Dios cuando no hay padres cristianos. Yo puedo percibir eso. Acércate a Dios, busca a Dios. Él quiere fortalecer tu vida, amén. Quiere que haga la diferencia. No seas como los demás que no buscan a Dios. Tú puedes seguir a Dios, claro que lo puedes hacer. ¿Sabes? Hay daño en el rebelde y daño en la iglesia y en cualquier grupo cuando hay rebeldía. Hubo 14,000 muertos, 15,000 muertos por la rebelión. Es importante que nosotros sepamos que la rebelión es satánica, viene de Satanás. El no querer obedecer, el ser desobediente, viene del diablo. La obediencia es de los hijos de Dios. Fuimos llamados a ser como Jesús, que agradaba a su Padre en todo. Ahora que estábamos en León, 2, 3 pastores hablaron y decían: se predica la palabra, se enseña la palabra, pero un buen porcentaje de la iglesia hace lo que quiere, lo que le da la gana. Y en general, en porcentaje, en la iglesia, la mayoría de la gente hace lo que le da la gana. Escucha lo que quiere oír, hace lo que quiere hacer, no respeta la escritura y ni obedece a los pastores. A veces yo como pastor digo: hermano, vente a orar, Dios dice que vengas, es por tu bien. Eso también es desobediencia, déjame decirte. Ni siquiera obedeces por tu propio bien espiritual, déjame decirte. Señor, esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús, quiero rogarte por nuestro corazón. Te pido perdón porque como hombres que somos, como mujeres que somos, reconocemos que a veces hablamos de más, a veces no queremos obedecer, y a veces nos levantamos, Señor, porque pensamos que tenemos derecho. Pero en esta hermosa tarde yo te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, y por fe declaro que tu iglesia, todos juntos, aprendemos tu palabra. Nos sometemos, Dios, a tu autoridad que tú has establecido, entendiéndola claramente, Señor. Líbranos, Señor, de ser ese tipo de persona que daña
a otros, a tu pueblo, a tu iglesia. Líbranos de hablar mal, Señor, de los que te sirven, porque tan difícil es animar a una persona para que crezca, para que ore, para que busque, y tan fácil es desanimarla poniendo mal a aquellas personas que te sirven, Señor. Eso es del diablo, Dios, eso es satánico, eso no es tuyo, Dios. Reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu en esta tarde, el día de hoy, y declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos llena para bendecir, para amar, para servir, para cuidar a tu iglesia, para ver cómo podemos servir mejor y ayudar a aquellos que te están sirviendo, Señor, a poner nuestra obediencia en nuestra parte, a obedecerte a ti, porque hace rato que nos dices cosas que hagamos y no te hemos obedecido, Dios. Permanecemos pasivos, cómodos, fáciles allí. Esa no es la vida cristiana. Has hablado a nuestro corazón y aún somos duros de corazón. Padre, perdónanos esta tarde. Nos sometemos a tu voluntad y aceptamos tu autoridad. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, ministra a tu pueblo. Haz personal tu palabra a cada uno, a cada hombre, a cada mujer. Nada más que escuchar. Llévanos a obedecerte, Dios. Que aprendamos de estos ejemplos Sin negativos, querer Señor, nada más, pecaminosos, para que no nada seamos más que como ellos fueron. escucharte hablar. Te doy la gloria, la honra y la alabanza esta hermosa mañana, y por fe declaro que tu palabra no regresa vacía. En el nombre santo y bendito de Jesús, nuestro precioso Rey y Salvador, te doy las gracias.